Yo quería consultar, porque yo estoy anotada, por ejemplo, en física 4, pero turno mañana, y como que me da miedo desinscribirme antes de que esté inscrita en esto. ¿Hay algún inconveniente que ya esté inscrita en la otra cátedra? No, no tengo idea. No tengo idea lo que hace. Mandame un mail con estos 3 datos que te dije y diciéndome eso. Entonces yo voy a hacer un mail, ponele, voy a esperar 2 o 3 días y le voy a mandar un mail a la Secretaría Académica diciendo tales personas quieren inscribirse. Estos no están inscritos en ninguna física, 4, y estos sí ya estaban inscritos en la A y no sé, tienen problemas para estar en la A. ¿Ok? Eso es Ok, lo que... perfecto. Así que mandame el mail ese. Yo tengo varios que, digamos, de hecho, yo ya los incluí a ustedes en el, por ejemplo, ahora les conté lo del cambio de password y todo, pero así no busco. Mándenme todos que digan el subject, inscripción nueva o lo que sea, así yo ya armo ese mail para la Secretaría Académica. Buenísimo. Los datos serían entonces el nombre, el DNI y el número de libreta. Sí, creo que sí. Creo que sí. Perfecto. Muchas gracias. De nada. Bueno, vamos a compartir pantalla. Eh, Como les dije, una cosa que está muy buena de esto, que aunque lleva tiempo, Perdón, ¿te puedo hacer una consulta? sí, sí, claro. De lo que pensé que había levantado la mano, pero pensé que me desmuteabas vos. Es que no hablen, porque cuando quieran hacer una pregunta, hablen, porque, por ejemplo, a mí el levantar la mano no lo vi. No sé si Ah, ok. aparece en algún lado. Yo soy una de las que se quería cambiar y no me estoy pudiendo matricular en el campus, en la materia, porque dice que ya finalizó la matriculación. Mm. Mándame un mail y trato. Mándame un mail o. Sí, sí, mándame un mail o durante la clase práctica ahora, en la práctica, le decís a alguno de los ayudantes, capaz que en el mismo momento te puede incluir. Ok. ¿Tá? Si no me mandas un mail y yo manualmente es fácil, Listo, pero tengo que tener gracias. tus datos. Bueno, no, les decía que una cosa que me parece que está buena de esto de las clases así de PowerPoint, que me lleva muchísimo trabajo, después de darla, puedo seguir mejorándola. Y ahora vamos a hacer un repaso de la clase pasada, que es algo que hago habitualmente, pero lo vamos a hacer. Incluí cosas que me parecía que no, que estaban, a ver, esperen que hay alguien que quiere ingresar. Profe, ¿puedo hacerte una pregunta de eso? Sí, sí, decime. A mí no me quedó claro realmente el sentido físico de lo que es el agua equivalente. O sea, aprendí a hacer la cuenta, pero no entiendo bien a qué se refiere cuando estoy sacando la masa equivalente del agua equivalente. En calorimetría, digo. A ver, espérame un minuto. Sí. Ahí estamos. Déjame llegar a eso, hago el repaso y ahora cuando llegamos a calorimetría lo discutimos, ¿te parece? Sí, claro. ¿Me lo preguntás ahí? Bueno, lo que... A ver, estamos todos, ¿no? Ah, sí, ahí me aparece la manito esa, pero claro, no lo veía. Bueno, les decía que si bien esto me está llevando un montón de trabajo, lo bueno que tiene es que puedo incluirle cosas posterior a la clase. O sea, digo a lo que... Uy, otra vez, ahora tengo que incluir a alguien más. Espérenme un minuto. Ahí está. Por eso estas clases yo las voy a ir mejorando y las voy a ir cambiando. Está bien, capaz que les aviso si cambio un poquito. Igual no creo que sean cambios muy radicales de los PDF. Bueno, entonces, la clase pasada, vamos a hacer un repaso rápido de la clase pasada. Hablamos un poco de calor, vimos que hasta mitad del siglo XIX se creía que el calor era un fluido, y estas 3 personas que están ahí mostraron que el calor era una transferencia de energía. ¿Está bien?
Hablamos de calor y calorimetría. Dijimos que cuando ponía dos cuerpos en contacto, esos cuerpos intercambiaban calor, y el intercambio de calor tenía que ver con dos cuestiones: con la variación de temperatura que se producía en el cuerpo y con una constante que depende del cuerpo, que es la capacidad calórica o el calor específico. ¿Está bien? Con eso, dijimos que un experimento básico que se hace en laboratorios básicos es medir el calor específico de una sustancia, o sea, o de un cuerpo. Y eso se hace con un objeto que se llama el calorímetro. ¿Está bien? Que esencialmente es un termo que tiene un termómetro. Y mostramos que esencialmente el calor que entra al cuerpo es el mismo que el que chupa o el que le entrega al entorno, digamos que es el calorímetro y el agua, y vimos esas cuentas que está ahí, que el calor que sale del cuerpo es el mismo que absorbe el entorno. El que absorbe el entorno, el que absorbe el entorno es el que está formado por el calor que absorbe. El entorno son dos cosas, ¿no? Es el agua, o el fluido en el cual está sumergido el cuerpo, y el calorímetro. ¿Está bien? Uno tiene que saber de qué está hecho el calorímetro y cuál es el calor específico del calorímetro. Está bien, que es ese C sub C, que está, ahora con el cursor les muestro acá, y uno tiene que saber el calor específico acá sería agua, puse del fluido en el cual está el calorímetro, está el cuerpo. Perdónenme que tengo que de nuevo admitir a dos más, me parece. Bueno. Y bueno, ahí les dejé este ejercicio, bueno, que era muy importante. ¿Cuál era la pregunta que me hacías de calorimetría? No, con el ejercicio, bueno, de la guía teníamos uno que justamente había resuelto el profe y el primero era muy similar, y el último ítem pedía que pudiésemos encontrar, bueno, para que te lo leo exacto. Si no, si no, mejor, ¿sabes qué? Si es para un Usando ejercicio, lo que eran los dos. no, ¿Perdón? digo, si querés, si no lo discutimos después, una vez que... Mejor discútanlo en clase si es por un ejercicio en concreto. Porque si no No, en vamos a... realidad no es por un ejercicio, cómo hacer el ejercicio, sino el significado físico que tenía de eso. No lo terminé de entender. El significado físico Pero de lo qué... pregunto. Dale, sí, Es lo que es mejor. el Así sí. equivalente en agua del calorímetro. No sé cómo lo definen en práctica. Okay, Pero mejor, dale. Bueno, hablamos de las variables. En la primera clase traté de ser bien claro en la diferencia de tratar un problema en termodinámica y en mecánica. Y acá ya fuimos a algo más concreto, que cómo son las coordenadas termodinámicas. Entre las coordenadas termodinámicas hay las que se llaman intensivas y extensivas. Las extensivas dependen del volumen, del tamaño. Si lo duplico, se duplican esas variables, y las intensivas no, como por ejemplo la temperatura. Y después hablamos de ecuación de estado. Dijimos que las coordenadas termodinámicas, que es la temperatura, volumen y presión, no son independientes, están conectadas por una función, una ecuación que se llama la ecuación de estado. Es decir, uno puede poner una de las variables en función de las otras. Empecé a explicarles un poquitito, vamos a ir viendo algunos detalles de matemática, hoy también vamos a ver algunas cosas de derivadas parciales, hablamos un poquito de cosas muy básicas que probablemente sepan. Vimos esas dos relaciones que están encuadradas, una se llama, creo que propiedad bueno, no importa. Son dos propiedades que vamos a ver en algún momento. Y hice la pregunta, hablamos de gas ideal. ¿Qué es un gas ideal? Y en principio,
gas ideal es un gas que cumple que P por B es proporcional a la temperatura. Ahora vamos a ver bien qué es nRT. Ideal en el sentido de que cualquier gas real no cumple, es ideal, o sea, hay gases que se aproximan a esto, pero no son exactamente esto, no cumplen exactamente la ley de los gases ideales, pero se aproximan mucho en determinadas condiciones. Ahora voy a mostrarles una transparencia nueva que puse. Y al final de la parte de termodinámica, vamos a cerrar un poquito esta idea de gas ideal con teoría cinética, es decir, a través de un modelo microscópico de un gas, vamos a obtener esta ecuación. Y vamos a ver cuáles son las hipótesis que tenemos que hacer para poder llegar a esta ecuación a nivel microscópico. Pero hasta ahora, o sea, para nosotros en termodinámica, gas ideal es eso, es una sustancia que cumple que la presión, volumen y temperatura están relacionados por esta fórmula que está acá. ¿Ok? Fíjense acá, esta es una, lo saqué, esta es una medición, es un gráfico de un paper, y fíjense que gas ideal, fíjense que en el eje Y muestra P por B sobre NT, ¿ok? Eso debería dar la constante a R, está bien, que es la línea roja. Un gas ideal se debería comportar como la línea roja. Y ahí muestra cómo distintos gases se separan, se apartan de la ley de los gases ideales dependiendo de la presión. ¿Ok? Depende de la presión, cuán apartado está de los gases ideales. ¿Está bien? Hay un modelo, que es el gas de Van der Waals, que es un modelo que es mejor para describir a los gases reales, ¿ok? Que incluye ese A y B, que acá les puse, ¿se acuerdan que la otra vez les comenté, pero no les dije cuál era el significado? El B tiene que ver con una corrección de tamaño finito, ¿está bien? Porque el gas ideal, lo vamos a ver en la última clase de termodinámica, en teoría cinética, vamos a ver que suponemos que el gas ideal está formado por partículas puntuales que chocan de manera elástica. ¿Ok? Bueno, el B es justamente esas partículas tienen un tamaño, no son puntuales. ¿Está bien? Y a través del B podemos estimar el volumen de, o sea, fíjense que el B es el volumen de un mol de átomos. ¿Ok? O sea que podríamos estimar con el B, sabiendo B, podemos estimar el tamaño molecular. Y el A tiene que ver con que las fuerzas, o sea, yo estoy suponiendo que las partículas son puntuales y que la interacción es elástica. ¿Ok? En realidad tienen una interacción. Puede ser coulombiana, puede ser de algún tipo entre las moléculas. Y bueno, con esa interacción, esa corrección viene de el A. ¿Ok? Bueno. Vamos entonces hoy... Profe. Sí. Estas nuevas diapositivas van a estar en el campus. Sí, sí. Lo que cambiaste. Sí. Voy a... espero no olvidarme, pero sí, lo que voy a hacer... las diapositivas las voy a ir mejorando y las voy a ir cambiando. ¿Okay? Genial, gracias. Esta, por ejemplo, la de la clase 2, la mejoré y la puse, le cambié la mejorada y ahora tendrá que cambiarla de nuevo. Pero bueno, espero no olvidarme. ¿Está bien? Lo único que me gusta mucho, o sea, me gusta aprender a dar clase virtual y está buenísimo. Lo único que me molesta es todo el trabajo, salvo que el coronavirus dure por 10 años, todo este trabajo se va a perder, ¿no? Porque no voy a volver a dar clase virtual probablemente. Eso es lo único que me molesta. Todo lo demás me gusta. Bueno, empecemos con la clase 3.
nosotros vamos a estudiar termodinámica del equilibrio, ¿ok? Digamos, nos interesan los estados de equilibrio de los sistemas. Pero lo que vamos a hacer, para aprender sobre los estados del equilibrio, vamos a hacer transformaciones, ¿ok? Vamos a cambiar, vamos a agarrar un sistema y vamos a transformar, vamos a hacer procesos, ¿ok? Un proceso es una transformación de un estado inicial de equilibrio a un estado final de equilibrio, ¿ok? Un estado de equilibrio es un estado que, si yo mantengo las condiciones externas, es decir, supónganse que estoy estudiando la termodinámica de un gas que lo meto adentro de un émbolo, ¿ok? O sea, un émbolo es una cavidad que tiene alguna parte que la puedo mover para cambiar la presión, supónganse. ¿Tá? Si yo no cambio, ¿qué quiere decir la condición externa? Bueno, no mover el émbolo, no poner en contacto, por ejemplo, a la cavidad con alguna fuente de calor. Si yo no cambio eso, el sistema se mantiene en el equilibrio. ¿Ok? Digo, un estado de equilibrio es, si yo mantengo eso, el estado no cambia del sistema. ¿Ok? Obviamente, la idea nuestra no es pensar a nivel molecular, pero obviamente que ¿cuántos estados a ustedes les parece microscópicos les corresponde un estado de equilibrio macroscópico? ¿Entienden la pregunta que estoy haciendo? ¿Un estado, 2 estados, 1000? ¿Cuántos son? Es un continuo, debería ser infinito. Infinito. Muchísimos, exactamente. Hay muchísimos estados que corresponden al mismo estado macroscópico. ¿Ok? Porque es decir, si yo, por ejemplo, estoy en esta habitación, el gas, el aire que está acá adentro está en equilibrio, si yo no me muevo mucho, las partículas de gas se están moviendo. Microscópicamente están cambiando todo el tiempo y, sin embargo, macroscópicamente no. Eso ya lo discutimos un poquito. Entonces, nos interesa hacer procesos termodinámicos que son cambios, ¿ok? Y voy de un estado de equilibrio a otro estado de equilibrio. Ahí estoy haciendo dos gráficos, ¿no? Digo, tengo una sustancia, un sistema termodinámico, y estoy suponiendo que estoy haciendo, por ejemplo, en el gráfico de la derecha. ¿Qué diferencia hay entre el gráfico de la derecha y el gráfico de la izquierda? Les pregunto a ustedes, ¿eh? ¿Qué les parece? No es continuo. En el gráfico de la derecha vas continuamente desde A hasta B, y en el gráfico de la izquierda no vas. A y B no tenés nada definido. Exacto. Pero podría haber una transformación, ¿ok? Lo que pasa es que en el de la derecha estoy diciendo que hago una transformación, y para pasar de A a B estoy pasando por todos estados de equilibrio, ¿ok? Cosa que no lo digo en el caso del gráfico de la izquierda. Fíjense, les hago la siguiente pregunta. Si yo tengo, por ejemplo, un gas, de nuevo, dentro de un émbolo, y hago una expansión, o sea, agarro la manija y muevo el émbolo, ¿no? Y voy de un estado donde, no sé, el émbolo tiene un tamaño, y después tiene un tamaño el doble, por ejemplo, del émbolo. Ahora, supónganse que yo agarro la manija del émbolo y la muevo muy rápido. ¿Eso corresponde al gráfico de la derecha? ¿Entienden lo que digo? No, O sea, tendría que ir más se aproxima despacito mejor con la izquierda. Se aproxima ¿y por qué se aproxima el de la izquierda? Porque el cambio, si no, sería muy brusco y no habría intermedio. Es como un salto. Es un salto. Entonces, a ver, pero ¿por qué no puedo trazar una curva para ir de A a B? Que no sea, por ejemplo, suponete que si voy muy despacito es la de la derecha, pero ¿por qué no puede haber otra que es otra curva, ¿ok? Que me describa. No accedes a los estados de equilibrio intermedios. Porque hay estados del no equilibrio. Porque efectivamente, fíjense lo siguiente. Cuando yo agarro el émbolo y lo muevo muy rápido, la presión está bien definida en mi gas.
en el instante, digamos, un rato después, un instante después de mover el émbolo? No, No, porque va yo tengo tardando. el gas que tenía una presión y al abrirlo muy rápido hay un pedazo de gas, hay un pedazo de cavidad que prácticamente no va a tener gas. O sea, va a haber una. La presión va a depender del punto. O sea, va a ser un estado claramente no de equilibrio. ¿Ok? Eso no quiere decir que no lo pueda hacer. Está bien, pero quiero que entiendan la diferencia entre estos dos gráficos, entre un proceso como el que muestro a la derecha y algo que estoy mostrando a la izquierda. Y ahora, porque acá hay bastante confusión sobre proceso reversible, proceso irreversible, etc. Vamos a aclarar un poquito eso, aunque sea un poquito temprano para aclararlo. Este proceso que me lleva de A a B, suavemente, ese es un proceso cuasi estático. Es decir, yo para agarrar, espérenme de nuevo que hay gente de nuevo que quiere entrar. Bueno, les decía. Entonces, un proceso cuasi estático es justamente lo que dice ahí. Es un proceso, fíjense, déjenme, es un proceso. Se define como una sucesión de estados de equilibrio, es decir, voy pasando por todos estados de equilibrio. Para que eso pase, fíjense que si lo pienso con el émbolo, tengo que mover el émbolo muy despacio, ¿ok? Para que pase, para ir pasando en sucesivos estados de, por ejemplo, esto que vimos de la presión, para que no pase una situación donde todo el gas esté a la misma presión, el movimiento del émbolo tiene que ser infinitamente lento. O sea, es un proceso, como dice ahí, idealizado, ¿ok? Completamente distinto a los procesos físicos reales, ya que un proceso físico real siempre hay procesos intermedios que no son del equilibrio. ¿Está bien? Hay una idealización en esa figura que estoy haciendo ahí. Es decir, tengo que hacer un proceso cuasi estático es lo que está mostrando ese gráfico. Ahora bien, es un poco adelantado, porque todavía no lo vimos, pero un proceso reversible es un proceso de cuasi equilibrio, cuasi estático, como estaba diciendo antes, pero aparte tiene una característica más, ¿ok? Y esa característica más es que la entropía se mantiene constante. Lo que pasa es que ustedes en este momento no saben lo que es la entropía. Y van a tener que pasar más o menos como 6 o 7 clases hasta que definamos qué es la entropía. Me estoy adelantando, pero muchas veces estas cosas se confunden. Entonces, lo que dice ahí, todo proceso reversible es un proceso cuasi estático, pero a la inversa no es cierto. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda hasta acá? Bueno, entonces hasta ahora, yo dije, un sistema termodinámico es una sustancia que la tengo digamos, a través de un contenedor en un lugar, contenida, y esa sustancia hasta ahora, por ejemplo, lo que sé es que le puedo entregar o sacar calor. ¿Está bien? Es una manera de variar su energía. Todavía no puedo decir lo que es la energía, pero lo voy a decir un poquito más adelante, pero en principio lo digo. ¿Ok? Puedo aumentar o disminuir la energía de ese gas a través de ponerle un foco de calor, ¿ok? Sacándole o poniéndole calor a esa sustancia. Esa es la única manera que yo puedo cambiar la energía de esta sustancia en un contenedor. Es decir, yo tengo mi sustancia, no sé, tengo mi gas dentro de
un termo, ¿no? Y agarro y lo caliento. Bueno, eso es una manera de entregarle energía al gas que está dentro. ¿Es la única manera? No, no es la Creo única que podrías manera. apretarlo, Podrías apretarlo, que es para aumentar la presión. aumentar la presión. Exactamente. Bueno, esa es la otra forma que tenemos de cambiarle la energía a un gas. Y es a través del trabajo. ¿Ok? Pero nosotros sabemos lo que es el trabajo mecánico. ¿Ok? Hagamos un breve repaso de lo que es el trabajo mecánico y ahí nos metemos a obviamente que está relacionado con el trabajo termodinámico, ¿no? Trabajo mecánico, ustedes ya lo vieron. ¿Qué es el trabajo mecánico? A ver, ya ahora me puse hoy, ya le puse un poco de animación a las transparencias. ¿El trabajo qué es? Bueno, es fuerza por distancia, ¿no? O sea, justamente la energía, por ejemplo, de una caja, le podemos cambiar su energía a través de hacerle trabajo o sacarle trabajo. ¿Está bien? Y el trabajo en mecánica está definido como, así, a grosso modo, fuerza por distancia. ¿Está bien? Si quiero ser un poquito más riguroso, porque acá estoy suponiendo que es un movimiento unidimensional y que la fuerza está aplicada en la dirección del movimiento, si eso no ocurre, el trabajo mecánico es la integral de línea del vector fuerza por el vector desplazamiento, lo que está ahí. ¿Ok? Pero esencialmente es lo mismo, la física es la misma. ¿Está bien? Eso es lo que ustedes saben, que ustedes vieron en Física 1. Las unidades de trabajo son los joules, ¿está bien? En MKS, que es Newton por metro. ¿Está? Bueno, veamos un poquito trabajo termodinámico. ¿Está bien? Y entonces, como me estaban diciendo, ¿cómo puedo hacer? Es decir, el ejemplo que les estaba hablando, tengo una cavidad, tengo un gas adentro, a un dado volumen, y lo que puedo hacer es entregarle o sacarle trabajo a ese gas moviendo este émbolo. ¿Está bien? ¿Qué quiere hacer? Es decir, yo lo que hago es aplicar una fuerza. Espérenme un minuto que de nuevo hay alguien o alguien me está diciendo algo. No. Ahí está. Puedo, moviendo este émbolo, puedo entregarle o sacarle trabajo a ese gas. ¿Ok? Entonces, el trabajo, que es la idea, es prácticamente la misma. Fíjense que lo que voy es en contra de la fuerza externa. ¿Está bien? Cuando, por ejemplo, me expando, el gas al expandirse hace un trabajo contra esa fuerza externa. Y el trabajo que tiene que hacer es esa fuerza externa por la variación de lo que se mueve el émbolo. La misma idea que en mecánica. Pero esa fuerza externa, fíjense que no es otra cosa que la presión externa por la variación del área. ¿Está bien? El área de la tapa del émbolo. ¿Ok? Entonces simplemente escribo la fuerza externa como la presión externa, o sea, la presión externa por la variación de área, por esa variación de altura, de lo que muevo el émbolo. Y es el producto del área del émbolo por esa variación de X, eso no es otra cosa que la variación de volumen del gas. ¿Ok? Entonces el trabajo que hago es simplemente la presión por la variación de volumen. Ahora, acá surge una pregunta, ¿no? Esta presión que estoy hablando, ¿es la presión de qué? ¿Del gas o es la presión de afuera?
Eso es una cosa que nunca se aclara bien. Y se las voy a mostrar acá. Espérenme, creo que puse una transparencia. Bueno, ahí está simplemente que el trabajo es la presión por la variación de volumen. Déjenme ir acá y ahora vamos a ver el signo. Ah, perdón. Déjenme. Ahora vamos a ver esto. Eso que está ahí. Esto es muy importante. Fíjense lo siguiente. Acá les estoy haciendo un gráfico de las presiones, ¿no? Exterior e interior, la del gas. Cuando esas dos presiones son iguales, es justamente cuando el proceso es cuasi estático. Fíjense, cuando es lento, ¿ok? Fíjense, ahí me equivoqué, puse reversible. Es cuasi estático. Si yo lo hago muy lento, el movimiento del pistón, el valor de la presión externa el valor de la presión interna se va acomodando lentamente al de la externa, y siempre esas dos presiones son iguales. Pero eso es válido solamente si yo hago este proceso de expansión muy lento. Si lo hago rápido, es evidente que no va a ser así. ¿Ok? Bueno, déjenme decir un par de cosas más sobre trabajo. Uno tiene que poner un signo al trabajo, ¿no? Que tiene que ver con qué le pasa a la energía. Nosotros vamos a usar esta convención de signos. El trabajo hecho por el sistema es positivo, ¿ok? Y el trabajo hecho sobre el sistema es negativo. Ahora, después esto va a tener sentido, los signos van a tener sentido cuando veamos la primera ley. ¿Está bien? Pero esta va a ser nuestra convención de signos. El trabajo hecho por el sistema es positivo y el trabajo hecho sobre el sistema es negativo. Bueno, yo les mostré este ejemplito que es el típico de un émbolo. ¿Está bien? Cuando muevo un émbolo, pero y simplemente ahí hay una sola dimensión, o sea, el área del émbolo es constante y me muevo en una sola dimensión, pero ahora esto lo puedo generalizar y puedo suponer que tengo un gas en una cavidad que tiene, acá le puse una forma elíptica, pero tiene cualquier forma, y pasa a esta punteada, a un B, y puedo querer calcular el trabajo, ¿ok? En este caso, que no tiene la forma de un émbolo, y simplemente fíjense que puedo agarrar en un diferencial de superficie, hay un diferencial de fuerza, que es la presión externa por el diferencial de área, acá, en este segmento, acá, en esta área acá, por esta variación sería el trabajo, ¿ok? Este dF por este ds. Eso está ahí. Y entonces, finalmente, el diferencial de trabajo es la presión externa por la variación de volumen. Para calcular, esta sería la variación de trabajo en ese diferencial que está marcado donde está la flechita esa arriba. ¿Ok? Ahora, si yo quiero calcular el trabajo termodinámico que corresponde a todo el cambio del volumen, no solo ese diferencial, bueno, tengo que hacer la integral, ¿ok? Tengo que sumar todos esos diferenciales, que es hacer la integral. Fíjense que directamente acá, ¿qué estoy poniendo? No estoy poniendo la presión externa, estoy poniendo la presión del gas. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que la transformación que estoy haciendo es cuasi estática. ¿Ok? En esta fórmula que están viendo acá, ya está suponiendo que esa presión es la de la presión del gas. ¿Ok? Y es una transformación cuasi estática.
¿Está bien? Profe, una pregunta. Sí. ¿Con presión externa se refiere a la presión que ejerce la fuerza o a la presión del recinto exterior? No sé si Bueno, entiendo. pensá lo siguiente. Esto lo vamos a ver en la clase que viene, la otra. Suponete que vos tenés una cavidad, y tenés una pared que se puede mover. ¿Ok? Y en uno Sí. de los. O sea, tenés una pared que te divide el compartimento en 2 cachos. ¿Está? No está en la mitad, está en algún lado. El coso y vos llenás de un lado, ponés gas a una determinada presión. ¿Está? Y ahora Sí, sí. tenés ¿cómo se dice? La parecita esta, la tenés agarrada con una, no sé, con alguna manijita, algo, y en un momento soltás la manijita. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a mover? Se va a expandir, Se va a expandir. ¿no? Claro. Se va a expandir. Y va a llenar todo el compartimento. Ahora, yo te pregunto una cosa. ¿Qué trabajo hizo el gas? ¿Se entiende la pregunta? O sea, de nuevo, tengo mi cavidad separada por una pared, acá de un lado meto gas, del otro lado, ¿qué tengo? No tengo nada. Si no tengo nada, ¿qué tengo? Vacío. Si tengo vacío, ¿cuánto es la presión ahí? 0. ¿Ok? Entonces Sí. tengo mi pared con el gas y acá vacío. Suelto, tengo una palanquita que suelto. ¿Qué va a pasar? ¡Pum! Se expande el gas y me llena toda la cavidad. La pregunta es, ¿cuánto vale el trabajo que hizo mi La presión por gas? unidad de área. ¿Cómo? La presión Claro. que tenía interna. Pero me parece que él lo que preguntó es otra cosa. ¿Qué pasa No, cuando pero vos- espera. Contéstenme eso. ¿Cuánto vale el trabajo? El trabajo valdría 0, ¿verdad? El trabajo valdría 0. Muy bien. ¿Por qué valdría Pero 0? tengo una... porque supongo que no hay nada que está Porque deteniendo... vos no hace trabajo contra nada. La presión Claro. del otro lado, la presión externa es 0. ¿Ok? Cuando yo hago el émbolo, cuando yo hago el émbolo, por eso es que yo estaba que esto nunca se cuenta bien, y por eso le estaba mostrando esta transparencia. ¿Ok? Vos ahí lo que yo estoy diciendo, la presión externa vale 0. Entonces no hay ningún trabajo, eso se mueve libremente porque no tiene que enfrentarse a nada el gas. No tiene que hacer trabajo. Claro, En cambio, la presión externa es que vos lo vas en el caso que les mostré, hay una presión externa que es igual a la interna y la vas moviendo cuasi estáticamente. Y ahí sí, ¿entendés? Es como que yo quiero abrir una puerta, tengo que hacer una presión para que se mueva. Lo mismo Claro, tiene que ahí hacer me el quedó gas. claro. ¿Okay? Esa es la idea. Esto, en general, no se. Yo me acuerdo cuando hice, no sé si esta materia o cuando estudié termodinámica, tenía esa duda, me acuerdo. Muchas de las cosas que les cuento con más énfasis eran dudas que yo tenía cuando estudié. Bueno, entonces acá, fíjense que acá esta fórmula que estoy poniendo implica un montón de cosas. Ya está suponiendo que esa P es la presión del gas, pero eso implica también una transformación cuasi estática. ¿Ok? Clarísimo, gracias. Bueno, y entonces esto es medio obvio. Si voy de un volumen A a un volumen B, es decir, tengo una transformación que voy de entre dos estados de manera cuasi estática, entonces tengo una curva en el gráfico presión-volumen, bueno, el trabajo es simplemente el área debajo de la curva. ¿Ok? Y si hago, que esto no se los hice, si hago una transformación, bueno, lo voy a hacer en la clase que viene, si voy de A a B, ¿ok? Por ejemplo, por un camino, y vuelvo por otro, ¿ok?
el trabajo va a ser el área debajo de esa curva. Se lo tendría que haber dibujado. Después lo voy a incluir en una transparencia para que entiendan bien a qué me refiero. ¿Ok? Pero el trabajo es el área debajo de la curva. En un diagrama P por B, cuando hago una transformación cuasi estática. Y la otra cosa que es importante es que si voy de B a A, supónganse que es positivo, si voy de A a B es positivo, de B a A tiene signo contrario. ¿Está bien? Obviamente es lo que pasa con la integral. Bueno, a ver, estas son cosas medias obvias, pero si tengo un proceso que se llama isobárico, un proceso isobárico es donde la presión del gas es constante. ¿Está bien? Tengo un proceso donde la presión en todo momento vale lo mismo. Si la presión en todo momento vale lo mismo, es constante durante toda la transformación, puedo sacar la presión afuera. O sea, cuando tengo que hacer esta integral, saco la presión afuera, y entonces tengo que hacer la integral del volumen, o sea que me queda para un proceso isobárico simplemente el trabajo es la presión por la variación de volumen. ¿Ok? Ahora bien, para un proceso, esto ven que esto está mal, isotérmico, ahí está mal puesto, les muestro acá el cursor, acá debería decir isotérmico. Un proceso isotérmico, ¿qué implica? Que la temperatura, espérenme que de nuevo alguien está queriendo entrar, o me parece, sí, admitir. En un proceso, perdón, vuelvo para atrás. En un proceso isotérmico, la temperatura es constante, ¿ok? Y entonces acá, fíjense que si quiero calcular el trabajo de un proceso isotérmico, bueno, esa integral no la puedo hacer en principio porque la presión no se mantiene constante. Y la presión depende de la temperatura. Entonces tengo que ver cuál es la relación entre la presión y la temperatura. Y el volumen, porque lo que estoy integrando es el volumen, ¿ok? Y acá voy a usar, para hacer esta integral, voy a usar que, voy a hacer que, voy a suponer que estoy ante un gas ideal, ¿está bien? Entonces, si supongo que mi gas es un gas ideal, en vez de poner la presión, pongo que la presión es nRT dividido el volumen, ¿ok? Si tengo una cavidad donde tengo n moles de un gas ideal y hago una transformación isotérmica, es decir, cambio el volumen, pero la temperatura es constante, entonces puedo usar eso que está ahí, ¿no? Y ahí fíjense que esa integral sí la puedo hacer, porque la temperatura sale para afuera porque es constante, ¿ok? Porque es un proceso isotérmico, y ahí simplemente me queda arriba, digamos, sacando la temperatura afuera, y el N y el R también son constantes, entonces tengo que hacer la integral de 1 sobre el volumen, ¿ok? Y eso es el logaritmo, ¿ok? Y entonces hago esa integral, muy fácil, y me queda eso que está ahí. ¿Ok? O sea, esa fórmula es si tengo un proceso isotérmico. ¿Ok? ¿Y cómo les parece? ¿Cómo puedo hacer? A ver, si yo tengo una cavidad, ¿no? Y hago un proceso que voy de A a B, o sea, por ejemplo, aumento el volumen. ¿Está? ¿Cómo hago para mantener la temperatura constante? Tenés que variar la presión con tal de que te quede la misma temperatura, ¿o no? O sea, yo lo que quiero es, yo tengo mi émbolo, mi cavidad con una manijita, y la voy abriendo para expandirlo, por ejemplo. Pero eso lo puedo hacer tranquilamente. Pero la pregunta que yo te estoy haciendo, que no sé si te voy a dar la respuesta, sino que quiero que la pienses, la podemos discutir la vez que viene, es ¿cómo hago para mantener? Porque justamente lo que tengo que mantener es la temperatura constante.
Entonces piensen, ¿qué tengo que hacer para...? Digo, yo en principio lo que sé mover es sé mover la palanquita la tengo que mover muy lento para hacer un proceso cuasi estático. Ok. ¿Cómo hago para mantener la temperatura constante? Se los dejo para que ¿Puede lo tener que piensen. ver con el calor? Puede tener que ver. Exactamente tiene que ver con el calor. ¿Tendrías que le podés dejar algo prendido Que de no haya calor? transferencia de calor, que no pierda calor o no gane. Y bueno, para mantener la temperatura constante, en principio, fíjate, si vos lo pensás microscópicamente, ¿qué pasa cuando vos agrandás el volumen? ¿Qué va a pasar con la temperatura? Va a bajar. Va a bajar. ¿Y entonces qué tenés que hacer? Tenés que Aumentar Subir la presión. subirle la temperatura. ¿Y cómo haces para subir la temperatura? Es lo que aprendimos antes, entregándole calor. O sea que lo que acabamos de ver es que si quiero hacer esto en la realidad, digamos, lo quiero hacer, yo tendría mi cavidad, mi émbolo, y lo que tengo que ponerle es una fuente de calor para mantener la temperatura constante. ¿Ok? Bueno, buenísimo. Eso veo que van entendiendo. Entonces, a ver, yo les decía que el trabajo, bueno, ahora vamos a ver una cosa importante, ¿no? Que el trabajo depende del camino. ¿Qué quiere decir que el trabajo depende del camino? Supónganse que tenemos un diagrama P por B y voy del volumen A al volumen B. ¿Ok? Y bueno, ahí por ejemplo, en ese gráfico les muestro, yo les dije que podía ir por muchos caminos de A a B. ¿Ok? Y muchos caminos cuasi estáticos. Puedo ir, por ejemplo, un camino es mantener el volumen constante BA hasta una cierta presión y después variar y después mover el volumen, ¿ok? Que es esas dos flechas de arriba. Ese es un camino. O puedo mantener la presión constante y variar el volumen y después aumentar la presión. Eso sería, por ejemplo, esos dos caminos. O puedo ir suavemente, como está ahí, por infinitos caminos. Ahora, ¿qué dijimos? Que, por ejemplo, ¿cuánto vale el trabajo en el caso de yendo de A a B por el primer camino que hice, que es por este de acá? Este así y así. ¿Lo ven? Están viendo mi cursor, ¿no? Sí. ¿Cómo vale? Bueno, ¿Cero, puede ser? no, porque es el área debajo de la En curva. vertical, ¿no? No, porque es esto, ¿no? Voy así, sería toda esta perdón. área. Sería este rectángulo. ¿Ok? Ahora, fíjate ese rectángulo. Si voy por este camino que le estoy... Sí, ahí no escuché, pero si voy por este otro camino, así, ¿no? Voy de acá y acá, el trabajo sería este rectángulo. ¿Ok? Tendrías que habérselos calculado, digamos, ponerle, o sea... Pero, ¿es cuasi estático esos dos caminos, profes? Los que van por debajo y Bueno, por... está bien, sería, no, digamos, vos decís que acá hago un salto, está bien, suponete que ese salto lo hago muy continuamente, esa rampa, ok, ponele que eso implicaría una discontinuidad que no puede haber, es verdad, suponete, pero es lo mismo, en mecánica muchas veces hacemos ese tipo de asumir ese tipo de cosas. Suponete que en realidad esto en vez de ser así tan sharp, es suave, está bien, pero... Ok, una curva más grande. Sí, es lo mismo. Pero lo que digo es que esencialmente uno es esta área de cuadradito que estoy poniendo acá y el otro es el área más grande. O sea, el trabajo es completamente distinto. Y en el caso que voy por esta curva de acá, bueno, el área va a ser esta área que estoy marcando así, ¿no? Toda esta área. Entonces, fíjense que entonces lo que estoy mostrando es que el trabajo depende del camino que recorra. ¿Ok? Y eso matemáticamente quiere decir que el trabajo no es una diferencial exacta. ¿Ok? La integral de una diferencial exacta depende de los límites de integración y no del camino por el que fui. Esto es lo mismo que ustedes ya vieron en mecánica. ¿En qué tema? En la energía potencial. ¿Está bien? Cuando existe un potencial de manera que puedo calcular el trabajo de una fuerza, no depende del camino, sino que depende de un potencial que depende
de la posición inicial y final, es exactamente lo mismo que esto. Pero es un poquito más complicado acá porque es un caso de más variables. Y entonces es un buen momento para terminar la clase de hoy con un poquito de matemática. ¿Está bien? Que es, ¿qué quiere decir una diferencial exacta o inexacta? ¿Ok? En el caso de una variable, ¿ok? Si yo tengo una diferencial de esta pinta, que les estoy mostrando acá con el cursor, eso siempre lo puedo integrar. ¿Está bien? Esa ecuación siempre la puedo integrar y obtener quién es f de x, a menos de una constante de integración. O sea que en una variable siempre tengo una diferencial exacta. ¿Está bien? Puedo obtener esa función f. Ahora, cuando tengo una función de más variables, suponete que tengo una función de 2 variables, que es lo que estamos estudiando acá en termodinámica, y ya estuvimos viendo la clase pasada. Fíjense que un diferencial de esa función, ¿se acuerdan cómo se escribía? Se escribía como la derivada de esa función f respecto de x, ahí constante, la derivada parcial, por dx, que es el primer término que estoy marcando acá, más la derivada de esa función f respecto de y a x constante por di. ¿Ok? Estas son estas dos funciones. ¿Está bien? La pregunta que yo hago es, ¿cuándo va a existir cuándo esa función f va a ser, qué característica tiene que tener esa diferencial para que sea una diferencial exacta? Es decir, que la puedo integrar y que esa función f dependa de los puntos, de los extremos y no del camino. Veamos ejemplos de una diferencial inexacta. Por ejemplo, esa que está ahí. En realidad, un poquito ya lo vimos con el trabajo. Si yo escribo esa diferencial, no sé, que le escribo como x de x más x de y, ¿no? Y yo quiero ir desde el origen hasta el punto 1, 1. Desde acá hasta acá. ¿Ok? Y voy a ir por 2 caminos, por este o por este. ¿No? Y bueno, si voy por este camino, tengo que hacer la integral. ¿Acá qué pasa? Cuando voy por este camino, varía la x, pero la y se mantiene constante. O sea que tengo que hacer la integral entre 0 y x, entre 0 y 1, de esta diferencial. Esta parte va a valer 0, la que estoy marcando con el cursor, y cuando voy por la otra rama, la que vale 0 es este término. ¿Ok? Y hago esa integral y obtengo esto que está acá. ¿Ok? Ahora, si lo hago por otro camino, por ejemplo por este, fíjense que la integral de esa diferencial me da 1/2 de x cuadrado. En cambio antes me daba 1/2 de x cuadrado más x por y. O sea, fíjense que la diferencial no es exacta. ¿Ok? Entonces vuelvo a la pregunta, inicial. ¿Qué características tiene? Si yo les doy si yo les doy esa diferencial de f y les pregunto, f, esa diferencial, ¿es exacta o no? Es decir, ¿puedo obtener f que no dependa del camino? Y la contestación es el teorema de Schwartz, y otro nombre, tiene 2 nombres este teorema, y lo que tengo que pedir es que las derivadas segundas cruzadas sean lo mismo. ¿Ok? Es decir, para que sea una diferencial exacta, la derivada de f respecto de y, de la otra variable, tiene que ser igual a la derivada de g respecto de x. ¿Ok? Si hago esa cuenta para acá, en esa diferencial, van a ver que no es lo mismo, ¿no? Porque la derivada de acá, de x, respecto de y, ¿qué me da? Me da 0. ¿Ok? Y la derivada de esta respecto de x me da 1. O sea que 1 es lo mismo que 0. O sea que las derivadas cruzadas no son iguales, por lo tanto, esa no es una diferencial exacta. ¿Ok? Eso lo vamos a usar mucho
cuándo es una diferencial exacta y cuándo no, va a ser muy importante. Bueno, creo que, a ver, no, ya estamos. Entonces, a ver, repasemos las ideas más importantes y terminamos, que vimos hoy. Tengo un sistema termodinámico, ¿cómo le puedo hacer para cambiar su energía? Ya vimos que era el calor, lo habíamos visto en la clase pasada, hoy vimos que le podemos sacar o entregar trabajo, ¿ok? Vimos que esto se hace variando esto que está acá, variando de esta forma, perdón, por ejemplo, en un émbolo, variando el volumen, y vimos, es muy importante tener claro, el signo del trabajo va a ser importante para la clase que viene, y bueno, vimos esta generalización, vimos este detalle que a mí me resulta muy importante porque nunca se explica demasiado bien, que en un proceso cuasiestático la presión externa es la misma que la interna, y esa es lo que va en el trabajo que estoy entregando o sacando de mi sistema. Y lo otro importante es que el trabajo no es una diferencial exacta. Creo que eso es todo por hoy. Déjenme